¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede mantener su fe en medio de la adversidad más extrema? Imagina perderlo todo: familia, riqueza, salud. Todo. Pues existe una historia en la Biblia que nos muestra justamente eso, una prueba de resistencia y fe que desafía toda lógica humana. Hoy, vamos a adentrarnos en la vida de un hombre cuya devoción fue puesta a prueba de maneras inimaginables. ¿Cómo reaccionarías tú si te encontrases en su lugar? ¿Hasta dónde llegarías por tu fe? Mantente atento porque esta historia tiene giros sorprendentes que te dejarán con la boca abierta. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a ello. Sabes, cuando pienso en Job, me viene a la mente un hombre que realmente lo tenía todo en orden. Imagínate vivir en la tierra de Uz y ser conocido por tu integridad y temor a Dios. Job no solo era un hombre piadoso, sino que también era alguien que se alejaba de cualquier cosa mala. La gente lo respetaba por su carácter y, sinceramente, ¿quién no lo haría? Job no era solo un buen hombre en sentido espiritual. También era un tipo que se desvivía por hacer lo correcto. Su reputación era intachable, y nadie podía señalarlo por algún mal comportamiento o falta de moral. Y no es que él fuera perfecto, pero su deseo de hacer el bien era evidente para todos los que lo conocían. Además, su relación con Dios era tan estrecha que su vida misma era un testimonio de su fe. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. Es interesante cómo la Biblia lo presenta desde el inicio como alguien que se aparta del mal. No es solo que Job era bueno, sino que activamente evitaba cualquier cosa que pudiera apartarlo de lo que es correcto. Y eso, amigo, no es algo que se vea todos los días. En un mundo lleno de tentaciones y desvíos, encontrar a alguien como Job es como encontrar una aguja en un pajar. Y no creas que Job era solo un hombre bueno y piadoso. Este tipo era rico, pero rico de verdad. Tenía un rebaño enorme, y cuando digo enorme, me refiero a miles de ovejas, camellos, bueyes y burros. Además, tenía un montón de sirvientes que trabajaban para él. Era como si todo lo que tocaba se convirtiera en oro. ¿Y su familia? Vaya familia. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Imagínate la casa llena de risas y vida. Sus hijos solían celebrar banquetes en sus casas, y se rotaban para invitar a las hermanas. Era una familia unida y feliz. Job no solo se preocupaba por su bienestar, sino también por la espiritualidad de sus hijos. Después de cada banquete, ofrecía sacrificios por si acaso alguno de ellos había pecado. Así de dedicado era. A veces, me pongo a pensar en cómo sería tener todo eso: riqueza, una familia amorosa y una fe inquebrantable. Job era un hombre verdaderamente afortunado. No es de extrañar que lo vieran como el hombre más grande de todos los orientales. Su vida era envidiable desde cualquier punto de vista. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro interesante. Resulta que hubo un día en el que los hijos de Dios se presentaron ante él, y ¿sabes quién se apareció también? Satanás. Sí, así como lo oyes. Dios y Satanás tuvieron una conversación muy peculiar sobre Job. Dios, con toda su confianza, le preguntó a Satanás si había considerado a su siervo Job. Lo describió como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, siempre escéptico, insinuó que la devoción de Job era solo porque tenía una vida fácil y llena de bendiciones. Según Satanás, si Job perdiera todo, seguramente maldeciría a Dios en su cara. Y así, comenzó una especie de apuesta cósmica. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero con una condición: no podría tocar su vida. Es un escenario que realmente te pone a pensar en la naturaleza del sufrimiento y la fe. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Job y todo lo que tienes fuera puesto a prueba? Pues bien, la primera prueba no tardó en llegar.
En un solo día, Job perdió todo. Fue un golpe tras otro. Primero, los sabeos atacaron y se llevaron sus bueyes y burros, matando a los sirvientes. Luego, cayó fuego del cielo y consumió sus ovejas y más sirvientes. Como si eso no fuera suficiente, los caldeos hicieron una incursión y se llevaron sus camellos. Pero lo peor de todo vino al final del día. Un mensajero llegó con la noticia más desgarradora de todas. Mientras los hijos de Job estaban celebrando en casa del hermano mayor, un viento poderoso vino del desierto, derrumbó la casa y mató a todos los hijos. En un abrir y cerrar de ojos, Job perdió todas sus posesiones y, lo más doloroso, a sus hijos. Pero lo sorprendente es cómo reaccionó Job. En lugar de maldecir a Dios, se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo el dolor y la pérdida, Job no pecó ni culpó a Dios. Es algo que realmente te hace reflexionar sobre la profundidad de su fe. Pero la historia no termina ahí. Satanás no estaba satisfecho con la integridad de Job. En una segunda reunión con Dios, Satanás argumentó que Job solo mantenía su fe porque su salud no había sido tocada. Piel por piel, dijo Satanás. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y así, Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero con la condición de no quitarle la vida. Job fue golpeado por terribles úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. La imagen es espantosa: un hombre que una vez fue muy respetado, ahora sentado en cenizas, rascándose con un tiesto. Su sufrimiento físico era inmenso, y además, venía acompañado por un profundo tormento emocional. A pesar del dolor insoportable y la humillación, Job no maldijo a Dios. Incluso cuando su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, Job se mantuvo firme. Le respondió: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es impresionante cómo, a pesar de estar en su punto más bajo, su fe seguía siendo inquebrantable. No puedo imaginar el dolor por el que Job estaba pasando. No solo había perdido todas sus posesiones y a sus hijos, sino que ahora su cuerpo estaba cubierto de llagas dolorosas. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, Job no maldijo a Dios ni perdió su fe. La respuesta de Job a su esposa es una de esas declaraciones que realmente te hacen pensar. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Es una pregunta profunda. Muchas veces estamos dispuestos a agradecer a Dios por las bendiciones, pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Job, en su sufrimiento, seguía siendo un ejemplo de fe y perseverancia. A pesar de todo, Job se mantuvo fiel. Su dolor era evidente, su sufrimiento palpable, pero su fe en Dios no vaciló. Es una lección para todos nosotros sobre la verdadera naturaleza de la fe. No es solo creer cuando las cosas van bien, sino mantener esa fe incluso en las peores circunstancias. En medio de su sufrimiento, 3 amigos de Job vinieron a consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tipos, al principio, mostraron un gran respeto por su dolor. Cuando llegaron y vieron lo mal que estaba, se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Solo estar ahí, compartiendo el dolor con su amigo. La verdad, esos primeros 7 días deben haber sido increíblemente difíciles. El silencio era una muestra de respeto, pero también una señal de que no había palabras que pudieran consolar a Job en ese momento. A veces, el simple hecho de estar presente es lo más poderoso que podemos hacer por alguien que sufre. Pero, como veremos, aunque sus intenciones iniciales eran buenas, las cosas empezaron a complicarse cuando finalmente comenzaron a hablar. Lo que comenzó como un acto de compasión y solidaridad se convirtió en una serie de debates intensos y, a veces, dolorosos. Los amigos de Job tenían sus propias ideas sobre por qué él estaba sufriendo,
y no dudaron en compartirlas. Los diálogos entre Job y sus amigos son una parte crucial de la historia. Todo comenzó cuando Job, en su agonía, maldijo el día de su nacimiento. No estaba maldiciendo a Dios, sino expresando su profundo dolor y desesperación. Fue entonces cuando sus amigos empezaron a hablar, y no siempre fueron palabras de consuelo. Elifaz fue el primero en responder, sugiriendo que el sufrimiento de Job era resultado de algún pecado. Bildad y Zofar siguieron con argumentos similares, insistiendo en que Dios es justo y que Job debía haber hecho algo para merecer tal castigo. Elifaz, el primero en hablar, tenía un enfoque muy directo. Le dijo a Job que, basándose en su propia experiencia y en lo que había visto, el sufrimiento no ocurre sin una razón. Le sugirió que debía haber algún pecado oculto en su vida. Según Elifaz, las personas inocentes no sufren de esa manera. Le recordó a Job que aquellos que siembran maldad, cosechan sufrimiento. En otras palabras, insinuaba que Job debía examinar su vida y encontrar el pecado que había provocado su desgracia. Imagínate estar en el lugar de Job, escuchando a un amigo insinuar que todo tu dolor es culpa tuya. Es como echarle sal a una herida abierta. Pero Job, con dignidad, respondió que no podía aceptar esa explicación. Él sabía que no había hecho nada para merecer tal sufrimiento. Sus palabras fueron una mezcla de dolor y clamor por justicia. Job estaba convencido de su inocencia y comenzó a cuestionar la justicia de su sufrimiento. Luego vino Bildad, quien no fue menos directo. Bildad sugirió que los hijos de Job habían pecado y que por eso habían sido castigados. Además, le dijo a Job que si era verdaderamente puro y recto, Dios lo restauraría. Para Bildad, la lógica era simple: Dios es justo, y si alguien sufre, debe ser porque ha pecado. Pero Job no estaba de acuerdo. Sabía que sus hijos no merecían tal destino y que él mismo no había pecado de manera que justificara su sufrimiento. Zofar, el tercero en hablar, fue aún más duro. Le dijo a Job que, en realidad, merecía un castigo aún peor del que estaba recibiendo. Zofar insinuó que Job debía arrepentirse y buscar a Dios con todo su corazón. Según él, si Job se volvía sinceramente a Dios, su situación mejoraría. Pero es fácil decirlo cuando no eres tú el que está sufriendo, ¿verdad? La respuesta de Job a sus amigos fue una defensa apasionada de su integridad. No podía entender por qué estaba sufriendo tanto si no había pecado. Job clamaba por una audiencia directa con Dios, quería presentar su caso y entender por qué estaba pasando por tanto dolor. Sus amigos, en su intento de consolarlo, solo lograron aumentar su angustia. Job necesitaba respuestas, y las explicaciones simplistas de sus amigos no le bastaban. Lo que siguió fue una serie de discursos y réplicas entre Job y sus amigos. Job mantenía su inocencia y expresaba su desesperación por entender su sufrimiento. Sus amigos, por otro lado, seguían insistiendo en que debía haber pecado y que Dios era justo en su castigo. A medida que los diálogos avanzaban, se hacía evidente que había un abismo entre la experiencia de Job y la teología simplista de sus amigos. Job se convirtió en una figura trágica y heroica al mismo tiempo. Trágica por el inmenso dolor que estaba soportando, y heroica por su firmeza en mantener su integridad y su deseo de entender la justicia divina. Su clamor por justicia y su deseo de una audiencia con Dios resonaban con una profundidad que iba más allá de las explicaciones fáciles de sus amigos. Entonces, apareció Eliú, un joven espectador que había estado escuchando todo el tiempo. A diferencia de los otros amigos de Job, Eliú tenía una perspectiva diferente. Comenzó criticando tanto a Job como a sus amigos. A Job, por su deseo de justificarse a sí mismo en lugar de justificar a Dios, y a sus amigos, por no haber dado una respuesta satisfactoria. Eliú sugirió que el sufrimiento podría ser una forma de disciplina y crecimiento espiritual, y no necesariamente una señal de pecado. En su opinión, Dios podía usar el sufrimiento para enseñar, corregir y guiar a las personas.
Era una perspectiva que añadía una nueva dimensión a la discusión. Eliú no veía el sufrimiento de Job como un castigo, sino como una oportunidad para un mayor entendimiento y crecimiento espiritual. El discurso de Eliú preparó el escenario para la intervención divina. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino. Fue una respuesta que no se centró en las quejas de Job ni en las acusaciones de sus amigos, sino en la grandeza y misterio de la creación. Dios hizo una serie de preguntas retóricas sobre la creación del mundo, los fenómenos naturales y las criaturas que lo habitan. Preguntas que destacaban la sabiduría y el poder infinitos de Dios. Dios no dio una explicación directa del sufrimiento de Job, pero su respuesta subrayó la soberanía divina y la limitación del entendimiento humano. Job, confrontado con la grandeza de Dios, reconoció su propia pequeñez y su falta de comprensión. Fue una revelación que llevó a Job a una nueva comprensión de su lugar en el universo. Job respondió con humildad y arrepentimiento. Reconoció la grandeza de Dios y su propia limitación. Dijo: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job se dio cuenta de que había cuestionado a Dios sin tener el conocimiento completo de su sabiduría y propósito. Después de esta interacción divina, Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él. Instruyó a Job a orar por ellos, y después de la oración de Job, Dios restauró su fortuna. Pero no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Job recibió nuevos hijos, y sus 3 hijas fueron descritas como las más bellas de toda la tierra y recibieron herencia junto con sus hermanos, algo inusual en la cultura de la época. La restauración de Job no solo fue material, sino también emocional y espiritual. Dios lo bendijo con una nueva familia y una vida larga y próspera. La historia de Job concluye con una nota de esperanza y redención. Job, que había pasado por tanto sufrimiento, fue restaurado y bendecido más allá de lo que podía haber imaginado. La historia de Job es una meditación profunda sobre el sufrimiento, la justicia divina, la fe y la perseverancia. Nos desafía a pensar más allá de las explicaciones simplistas y a considerar la complejidad de la vida y la fe. Job nos muestra que la verdadera fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino mantener esa fe incluso en las circunstancias más adversas. En última instancia, la historia de Job destaca la soberanía de Dios y la importancia de la humildad y la confianza en su sabiduría y propósito. Es una lección que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con lo divino. Y así, la vida de Job, con todos sus altibajos, se convierte en un testimonio eterno de la resistencia del espíritu humano y la grandeza de la fe. Job es recordado no solo por su sufrimiento, sino por su inquebrantable fe y su capacidad para encontrar esperanza y redención en medio de la adversidad. Y así, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos la increíble y conmovedora historia de Job. Un hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca perdió su fe en Dios. Pero antes de que se vayan, quiero que piensen en algo muy importante. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en la situación de Job? ¿Podrían mantener su fe y su integridad en medio de tanto sufrimiento? Imagina por un momento que todo lo que tienes desaparece de un día para otro. ¿Cómo reaccionarías? ¿Buscarías respuestas en tu fe como lo hizo Job, o te dejarías consumir por la desesperación? Y es que la historia de Job no solo nos habla de pruebas y sufrimientos, sino también de la redención y la recompensa divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que las personas justas sufran? ¿Qué mensaje se esconde detrás de estas pruebas? Además, ¿qué opinas de los amigos de Job? ¿Crees que su consejo fue útil o crees que complicaron aún más la situación? Y hablando de eso, ¿alguna vez te has encontrado en una situación donde los consejos de los demás te han llevado a cuestionar tus propias creencias? Y por último, pero no menos importante, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de la historia de Job en nuestras vidas cotidianas? ¿Qué podemos aprender de su paciencia y su inquebrantable fe?
La historia de Job es solo una de las muchas que nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, la fe y la perseverancia. Así que, si te ha gustado este viaje por las escrituras sagradas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias bíblicas. ¿Qué historia te gustaría explorar en nuestro próximo video? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Gracias por acompañarme en esta reflexión, y recuerda que siempre hay luz al final del túnel, tal como Job lo descubrió. Nos vemos en el próximo video, amigos.